¿Cómo le fue con el parcial? Hola. Ahí estoy. Sí, no, que me salió un cartel raro. Bueno, sí, les consultaba a ver cómo les había ido en el examen el viernes, ¿qué les parece? ¿Cómo se sintieron? A mí creo que bastante bien. Ah, bueno, 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 supongo que bien. estamos corrigiendo en esta semana, así que trataremos de publicar para el fin de o el lunes a más tardar estarán las notas publicadas y una vez que esté el mensaje en el foro, ahí entren a ver el listado, ¿sí? Estela, no te escuché, ¿soy yo ¿No me escucharon? o ¿Hola? fui yo? Capaz que Yo era sí mío el te problema. escuché. Ah, Yo sí Ah, no, escuché igual, profe. ah, entonces soy yo. Ah, no escuché lo último que habías no. dicho. Listo, voy a poner el Bueno, cable. que les dije que estén atentos, vamos a publicar. Estamos también corrigiendo de otra materia, así que estamos con bastantes. A ver, Fabi. Hola. ¿Se te escucha, profe? Sí, a Fabi no la escuchamos, por eso. Estás con el micrófono apagado, Fabi. A ver, Fabi. Ahí, Fabi. A ver ahora. Sí, tenías el micrófono Ah, apagado. no, no, no era solo apagado. Ah, A mí me salía un cartel de que no me lo tomaba. está bien. Me había cambiado el micrófono. Está Bueno, bien. Em, bien. Había una Quería darles, consulta. sí, Si se desaprueba el segundo parcial teniendo el primer parcial desaprobado, ¿se puede hacer el recuperatorio? Sí. Están todos en carreras, por eso le dijo Fabi, no dejen, porque por eso mismo los recuperatorios están todos al final. sí, yo se los ¿Sí? recordé en la Sí, última clase, que todos están en condiciones, ¿sí? Y aquel que no rindió también puede acceder al también puede. recuperatorio, que a veces es una duda que a veces tienen, Tienen. que si no se presentaron, a ver si pueden rendir, sí, pueden rendir, ¿sí? Así que están todos en carrera. Ánimo, el cuatrimestre es muy corto para tantos temas que tenemos que ver, pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo mutuo, porque nosotros también nos insume mucho tiempo preparar las clases y todo. Así que bueno, estamos todos en la misma, ¿sí? Están en condiciones todos de poder terminar exitosamente la cursada de la materia, ¿está bien? Así que ánimo de estudiar nada más. Yo les quería recordar, a ver, voy a empezar a compartir, Estela, voy a apagar el Bueno, Fabi, video. Ya estamos ahora, ya esperamos ahí unos 5 está. minutos y ya ingresaron varios más. Em, yo les quería recordar que en el aula virtual, sí, ay, me parece que ahora se me Ahí se ve. cortó, sí, pero me parece, ahí está. Bueno, acá está el cuadro, acá. En el aula virtual, no sé si se está viendo, yo les agregué acá, ven al final del tema, del módulo de derivadas, antes del examen, ¿sí? Antes de este tema, optimización, que es justamente la aplicación más interesante de que tenemos de derivadas sobre derivadas. Este es un material que yo preparé para un posgrado que estoy haciendo y quise aprovechar a hacer algo que pudiéramos llegar a utilizarlo acá. Así que se los puse acá a disposición y se los puse como actividad optativa, ¿sí? Yo lo dejé tal cual como lo había preparado. Ustedes hay actividades para hacer después acá, son tareas para entregar, pero vuelvo a decir que son tareas optativas y los invito a recorrer. Si esto es, en principio, si ustedes recorren este mapa conceptual, a través de esto, que es una mínima presentación que los va guiando con algunas actividades, y después tienen actividades para hacer específicamente con lo que es optimización, ¿sí? Esto como para que profundicemos con este tema, que no lo alcanzamos a ver y hubiese sido, la verdad, muy interesante haber podido dárselos, ¿sí? Y haberlo hecho juntos. Pero bueno, esto queda para el fin del cuatrimestre, a medida que vayan teniendo dudas con esto. Incluso yo acá puedo poner un foro, me olvidé de poner un foro de consultas, si ustedes quieren, tienen alguna consulta con respecto a esto, y aquel que lo quiere hacer, lo invito, ¿sí? A poder hacerlo. Ahora vamos a empezar con el próximo tema, que es integrales, y en particular vamos a ver lo que es la integral indefinida. Y bueno, como siempre tienen el capítulo que acá lo había separado Estela, así
en donde está ese tema, en los apuntes teóricos, los trabajos prácticos, como siempre, y quería mostrarles acá que hay un libro interactivo, digital, que es específico de integrales, por eso está puesto acá y no en la bibliografía al inicio de la clase, ¿sí? Yo acá lo había dejado abierto, este libro, y vamos a empezar con el capítulo 2, que es integral indefinida. En el capítulo 1, en el principio, tiene una introducción al tema, ¿sí? No sé si hay consulta, ¿se escucha bien, Estela? Ahí Sí, vuelvo acá perfecto, Fabi, perfecto. bueno, vuelvo acá a lo que preparé. Como siempre, a mí me parece interesante ponerles el cronograma, por si no lo miran, no sé si tienen la costumbre de mirarlo, siempre vuelvo a decirles, les volvemos a repetir continuamente, no nos cansamos de repetir, de que estén atentos, tienen que mirar, ¿sí? En este sentido, Estela, después por ahí compartimos, viste que hay una charla que les van a dar técnicas de estudio y orientaciones para el estudio, que son para ingresantes de la universidad, creo que es para todos. Ah, está bien. Todos en general lo vamos a revisar bien, yo vi eso en Instagram, una propaganda, vamos a Sí, consultar con lo el centro de compartimos. estudiantes Ujú. y si es para todos se los compartimos, porque es interesante que ustedes tengan técnicas de estudio y justamente en la imagen en que promocionan este mini curso, justo hay un alumno estudiando en donde tiene un almanaque colgado, cronogramas y distintas actividades que uno si lo tiene a la vista y lo revisa continuamente, bueno, es como que no nos sorprenden las fechas, ¿sí? Yo decidí poner acá todo, ven que tenemos estas 3 semanas y media casi, porque acá tenemos un lunes la clase de consultantes del tercer parcial, que es el último parcial, ¿sí? Ahora de la materia. Lo que es, bueno, va a ser todo integrales y aplicaciones. En esta semana, el miércoles, van a tener práctica, las 3 horas, porque con Estela estamos afectadas a mesas de exámenes, así que hemos decidido cambiar, y por otro lado, para organizar, y este cronograma estuvo pensado así de esa manera, como para que completen una primera parte de lo que es integrales, y después podamos retomar el viernes con teoría, ¿sí? Y tomamos la otra parte de lo que es integrales. ¿Está bien? Este feriado puente, Estela, yo creo que lo vamos a seguir Eh, dejando. Dijeron algo que lo habían sacado, pero bueno, sí, nosotros lo tenemos por calendario académico, no nos informaron nada oficialmente de la universidad todavía. Entonces lo está vamos a bien. seguir dejando ahí, ¿sí? Lo vamos a seguir dejando y manteniéndonos con este cronograma, ¿sí? Bueno, vamos a ir al mapa conceptual para entrar en tema. Ahora, entonces, vuelvo a repetir, el miércoles van a tener práctica, ¿sí? Y van a tener las 3 horas de 16 a 19, porque es importante, porque van a ver este tema, que en lugar de darlo en teoría, lo van a dar en la clase práctica, que es un método de integración, van a ver que se llama fracciones simples, ¿sí? Así que es importante que también asistan, ¿sí? A todas las clases. Y el viernes retomaremos con teoría. Bueno, yo acá armé un mapa conceptual, traté de armar uno nuevo para cambiar un poco el que ya teníamos trabajando, para que veamos, bueno, vamos a ver el tema integral, ¿sí? Lo que es integrales es esta última parte en esta materia de lo que es el cálculo en general, y el cálculo diferencial, e integral y cálculo, lo que estamos viendo en esta materia, que es cálculo 1, es con funciones de una variable, ¿sí? Entonces vamos a ver, acá a la izquierda, lo que armé a la izquierda tiene que ver todo con lo indefinido y con el concepto en sí, ¿sí? Vamos a aprender en el día de hoy a qué llamamos función primitiva, ¿sí? Y después acá vamos a ver distintos métodos de resolución de esas integrales, ¿sí? Que esto es el que yo les decía, que este último, que es fracciones simples, es el que van a ver el miércoles. Hoy vamos a ver métodos de integración por sustitución y método de integración por partes. Y ese es el objetivo de la clase de hoy, ver todo esto que está acá a la izquierda, digamos, ¿sí? Lo que es el concepto de función, perdón, de integral, que lo vamos a ver bien como una operación inversa de la derivada, ¿sí? A que llamamos primitiva y a que llamamos integral definida. Y del lado derecho, ¿sí? Para este lado, está el otro concepto. Hay teoremas muy importantes, como es el teorema fundamental del cálculo, que lo puse yo separado acá y está relacionado con su segunda parte, que la llamamos regla de Barrow, y esto está relacionado con son integrales definidas, ¿sí? Hay una gran separación en estos dos bloques, en estos dos módulos, en lo que es una integral indefinida y lo que es una integral definida, ¿sí? Bueno, vamos a ir directamente al tema. Esto está acá y les va a quedar ahí volcado y yo también se los voy a poner, si no, como un archivito aparte, les voy a compartir el mapa conceptual que armé, ¿sí? Bien,
vamos a ver qué es integrales. Yo este material lo saqué acá hasta la fuente donde lo saqué. Siempre acostúmbrense ustedes también cuando utilizan material de poner de dónde lo sacaron, ¿sí? Y bueno, tomé algunas diapositivas de esto porque las otras no me interesaron, me parecieron muy importantes, muy interesantes estas iniciales en donde empieza con el tema, ¿sí? De integral indefinida y qué es, ¿sí? Entonces, generalmente lo vamos a ver lo que es una integral como antiderivada, ¿sí? Justamente es el proceso inverso a lo que es derivar. Entonces, al ser inverso, se lo suele llamar como antiderivación. Lo van a ver de esa forma, ¿sí? Que mencionan lo que es integrar con antiderivar. ¿Está bien? Entonces, si nosotros lo que hacemos es ir para este lado, ¿sí? Tenemos una función dada, es encontrar aquella función, aplicar justamente el concepto de antiderivación, A ver, Fabi. vamos a encontrar una función que sobre todo que son, ahí cortó un poquito, Sí, se eh, cortó. hay que tener mucho cuidado cómo mencionan. Fíjense que acá la función, ¿qué se diferencia? A ver, díganme ustedes. Voy a ver porque por ahí lo van a prestar atención de esta manera. ¿Qué diferencia hay entre esto que yo nombré acá, ¿sí? Y esto otro que yo nombré acá? Ups, y esto que está acá. ¿Ven alguna diferencia en la notación de esas dos cosas? La mayúscula. La primitiva es mayúscula. Claro, la Perfecto. primitiva es mayúscula, entonces prefería hacerlo así, nunca le he preguntado. Sí, porque siempre después se confunden Porque, cuando claro, siempre se confunden y es importante, sobre todo los que son más desprolijos escribiendo, que a veces no tienen mucha precisión en escribir con mayúscula o minúscula. En esto es importante, ¿sí? Si la llamamos igual, no es la misma la F minúscula que la F mayúscula de la función, o F grande le decimos a veces, ¿sí? Porque como que es más cortita la frase para nombrarla. Entonces, si yo voy desde la función, la F minúscula, hacia la F mayúscula, lo que estoy haciendo es antiderivando. Y esa función se la llama primitiva, ¿sí? Quiere decir que si yo vendría en este otro sentido, voy derivando para encontrar. Entonces, ¿cómo puedo poner, si yo quisiera poner una igualdad entre f de x y la f grande de x, ¿sí? Y para poder el signo igual, ¿qué me faltaría agregar? ¿Sí? Si yo sé que en este sentido voy como antiderivada, entonces si voy en el otro sentido voy derivando, ¿sí? La La segunda derivada, derivada de f, de f. la primer Pero, derivada de la f grande va a ser la f chica, ¿sí? Porque ven Ah, que para este lado, ven esta flechita que está acá, esta violeta que va para allá, voy a borrar esto otra vez. Voy a borrar y se los voy a volver a decir. Si yo voy desde el centro, que tengo la función, ¿sí? Para aquel sentido, estoy haciendo la antiderivada, ¿sí? Si yo viniera en este, estoy derivando, ¿sí? Entonces fíjense que si estoy yendo de la función para acá abajo, estoy derivando. Entonces, la derivada de la f chica la llamo f' de x. Si voy en el sentido contrario, estoy integrando o antiderivando, ¿sí? Entonces fíjense acá a la izquierda que está bien la definición, que decimos, la antiderivada o la primitiva de esta f minúscula, ¿sí? Es una función f mayúscula tal que, y acá está lo que yo les decía recién, tal que la derivada, voy a volver a marcarlo acá mejor, la derivada de esa f grande me está dando la f minúscula, ¿sí? Bueno, por supuesto que siempre y cuando la función esté definida, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda en lo que llamamos primitiva? Y hablamos una primitiva, ¿sí? Si estamos hablando de f de x, vamos a decir que es una primitiva. Y ahora vamos a ver por qué decimos ese concepto, ¿sí? Que es una primitiva. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Si vamos de acá hacia allá, en este sentido, estamos antiderivando o integrando, podríamos decir. Y si vamos desde la f grande hasta la f chica, estaríamos derivando, ¿sí? ¿Se entendió esta idea inicial? no hay consulta, Fabi, ¿eh? Bien. Entonces vamos a decir que esta función f grande, y fíjense la importancia de esto, esta función f grande es una primitiva. Dice una, no dice la primitiva. ¿Qué diferencia en decir que dice una y no que es la primitiva? ¿Qué da a entender con eso?
A ver. Que puede haber varias. Que Es puede haber varias, varias. ¿sí? ¿Ven la diferencia entre una y está medio indomable mi lápiz? Que son distintas, ¿sí? Porque justamente puede haber varias. Fíjense en esta situación y la vamos a analizar primero en sentido contrario. Yo voy a pensar que estas con F, estas F mayúsculas que están acá a la izquierda, las están viendo en esta tabla que está a la izquierda, son algunas primitivas de alguna función, ¿sí? Entonces yo tengo x cubo, o x cubo menos 3, o x cubo más raíz de 2 sobre 2, más pi, menos 3 medios, podría tener más 1000, menos 1.000.000, ¿sí? ¿Se van dando cuenta? Sumo y resto alguna. ¿Qué estoy sumando o restando acá en definitiva? Todo esto que está sumando o restando. Son constantes. Son constantes. ¿Qué pasa si yo esto voy para allá y lo derivo? Si derivo el cubo, ¿qué me queda? Si hago La f1, función sin la constante, ¿no? claro, pero la función ¿Cómo sería sería? A la ver. derivada. La derivada. 2x al cuadrado. 3x al 3x al cuadrado. cuadrado. 3x al Perfecto. cuadrado. Sería 3x al cuadrado. Si derivo la f2, También igual. 3x al cuadrado. Y así, ¿y las otras? Todas iguales. Todas iguales. Quiere decir que en definitiva todas, al derivarlas, me quedaron una función que es 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces justamente, si yo tengo acá que la f minúscula es 3x al cuadrado, es porque una primitiva, yo podría decir que esta que está acá, esta primera, es una primitiva, ¿sí? Pero las otras también son primitivas. Si yo encontré una, digamos, pero después, si yo sumo restos constantes, voy a encontrar todas las demás primitivas, ¿sí? Fíjense que yo acá están representadas todas las funciones, ¿sí? A ver, ¿quién me dice, quién asocia? Vamos a paso a ver cómo se acuerdan de funciones. F1, ¿cuál es de todas estos? ¿Se ven bien los colores? ¿Cuál es F1 de Sí, todas se ve. estas La que gráficas que pasa están? por el 0, 0. La que pasa por el La 0, verde. 0, ¿sí? La verde. Perfecto. Es la 1, la verde. La 2, El rojo. la F2, El la rojo. roja, que está más acá, ¿sí? Esta es la 2, bien, se están dando cuenta. Fíjense que en realidad, ¿en qué difieren? Es la misma función esta, que es una primitiva, que está desplazada, ¿no? Esta que dijeron la 1, o está desplazada para arriba o está desplazada para abajo. Esa constante, yo podría representar más primitivas de esta 3x cuadrado, Sí, infinitas. infinitas, ¿sí? Justamente voy a hacer infinitas, todas las que estén una al lado de la otra, y así voy a encontrar siempre más, porque van a ser infinitas, que van a diferir en una constante. Si yo representara esto para empezar un poquito a entender cuando voy de un lado al otro, ¿sí? Si yo representara esta función derivada, bueno, sería esta función violeta. Es una sola, ¿sí? Porque yo en este paso que hicimos de acá para allá, ¿sí? Lo que hicimos fue derivar, ¿sí? Y lo que vamos a aprender a hacer ahora es ir al revés, desde esta función f minúscula para acá, para integrar o hacerla antiderivada, ¿sí? Integro o antiderivo, podríamos decir. ¿Se entendió el concepto? Entonces, para saber cómo es una función, qué diferencia tenemos en lo que es integral, ¿sí? Es hacer lo contrario. Y no voy a obtener una única función, ¿sí? Sino que voy a obtener infinitas funciones, a lo que vamos a llamar que va a ser una familia de funciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a definirla, la indefinida, definirla con mayor precisión, ¿sí? Van a encontrar en muchos textos que quizás se empieza con integral definida, ¿sí? Porque justamente quizás a través de la historia fue la forma en que se descubrió estos conceptos para poder encontrar, para poder resolver lo que era un cálculo de área, ¿sí? Voy a volver acá al mapa conceptual. Es decir, van a encontrar muchas veces que se va a arrancar de esta forma, con estos temas, porque el objetivo era poder calcular el área de una curva, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el viernes, calcular el área bajo la curva. Y para eso nos basamos de integrales definidas, ¿sí? Entonces, el inicio, y ahí podemos ver en este tema, acá ven en este cuadro, que es la relación que hay entre un cálculo de área e integral definida, eso lo vamos a ver a partir de la clase del viernes, ¿sí? Pero van a poder encontrar en muchas bibliografías que quizás empiezan con el teorema fundamental del cálculo y con integrales definidas. ¿Esto se acostumbran a mirar algún otro material ustedes de estudio también? A ver, aprovecho a preguntarles.
¿O siguen siempre los sí. apuntes? ¿Sí? Algunos ¿Y videos también. bien. ¿Y qué más? Bueno, los invito a que compartan en los foros. A veces en los foros no hacer consultas, sino compartir qué les pareció interesante, dónde entendieron bien un tema, ¿sí? ¿Y libros? ¿Han mirado algún libro o no? Ahora en la pandemia Sí. por ahí es más complicado, Ajá, pero está bien. No, pero hay libros digitales, o pueden Digitales, encontrar claro. en internet o en las bibliografías, ¿sí? sí. Bueno, bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es la integral indefinida. Y acá yo tomé de los apuntes teóricos parte, ¿sí? Para que ustedes los vayan siguiendo. Los que los van siguiendo lo puedan ver. Si yo tengo dos funciones, fíjense que yo en realidad puedo llegar a tener una función f mayúscula y otra función que en lugar de llamarla como la llamamos recién, f sub 1, f sub 2, f sub 3, le pongo distinto nombre, f y a la otra la llamo g, ¿sí? Estas dos funciones son primitivas de la misma función f, ¿sí? Como pasaba recién con la f sub 1 y f sub 2, son primitivas de la misma función. En un determinado, acá lo llama segmento, pero bueno, podemos llamarlo también como en un intervalo cerrado a b, ¿sí? ¿Qué sucedía? ¿Qué podemos decir de la diferencia de esas dos funciones? Si yo las resto, esas dos, voy a venir acá, a ver. Si yo hago acá f1 menos f sub 2, la diferencia de esas dos funciones, ¿qué me da como resultado? Una constante. Una constante, en este caso en particular me dio 3, ¿no? Si hago f1 menos f2, como le estoy restando, se van las x cubo y me queda 3. Cualesquiera dos que yo agarre, entre ellas cualquier combinación y las reste, el resultado siempre es una constante, ¿sí? Entonces eso es lo que me dice este mini teorema, digamos. Yo tengo dos funciones, que las dos son primitivas de la misma función f minúscula, entonces su diferencia, está escrito acá, su diferencia es una constante, ¿sí? Van a diferir en una constante. ¿Qué es lo que son iguales? Esto es importante, ¿eh? F no es igual a G. ¿Qué cosas son iguales? ¿Qué cosas sí son iguales? Cuidado con esto lo pongo así porque después a veces es una pregunta de final esto, ¿sí? ¿Qué es lo que son iguales? Fíjense que ¿Sus está escrito acá. derivadas? Sus derivadas son iguales, ¿sí? Pero esto no quiere decir, porque sus derivadas sean iguales, que las funciones son iguales, ¿sí? Sino que difieren, esto se lee de esa manera, ¿no? Esto que está marcado acá, que les estoy marcando con una flecha, difieren, porque es la diferencia entre las dos, difieren en una constante, ¿sí? Bueno, acá tenemos que haber visto, no me completaron el Padlet ahí con los teoremas. Fíjense que esto se basa en el teorema del valor medio de derivada, ¿no? De lo que era el cálculo diferencial. Yo no voy a dar la definición acá, sino que vamos a ir al concepto entonces. Ahora vamos finalmente a ver qué es la integral indefinida, porque hasta ahora que hablamos de primitiva, ¿no? Ni les mencioné cuál era la integral indefinida. Ahora, si nosotros la llamamos y le ponemos nombre y apellido, digamos, integral indefinida, ¿sí? Se escribe de esta manera. Yo acá me dejé un cartelito, pues esto es parte de lo que di la clase el año pasado y me gustó cómo me habían quedado acá los distintos dibujitos, ¿sí? No borré todo. Justamente esto es una suma deformada, ya lo vamos a ver el viernes. Ese símbolo, ¿sí? De integral, estoy remarcando acá, que está hecho, que está acá, ¿sí? Es como si fuera una S grande, una suma deformada, ¿sí? Estirada, una S estirada. Porque justamente vamos a ver después en integral definida, para ver lo que es el área bajo una curva, que vamos a hacer una suma infinita, ¿sí? Entonces, de ahí surge este símbolo, que es de integral, ¿sí? Entonces si nosotros vamos acá a lo que es la integral indefinida, la escribimos de esta manera, ¿sí? En donde a la función f de x es el integrando, lo que va a estar dentro del símbolo integral en esta parte, ¿sí? Y el símbolo integral va junto con este diferencial, ¿sí? Es decir, estas dos cosas no puede estar el símbolo integral si no estoy diciendo respecto de qué variable estoy integrando, ¿sí? Entonces, si lo tomo todo junto, acá se lo llama elemento de integración, pero si no tengo el signo de integral nada más. Pero vuelvo a insistir, es importante que yo indique con respecto a qué variable estoy integrando. Se los voy a poner acá de otra manera. Si yo tuviera la integral, voy a ponerle otra letra, de una función que ahora mi variable es u, respecto de la variable u la voy a estar integrando. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Tengo que siempre cerrar este símbolo
siempre se cierra con el diferencial, van juntos, ¿sí? Nunca voy a escribir algo sin que esté el diferencial. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Pero bueno, vamos a la definición tal cual. Si ya entendieron los elementos que forman parte de esta integral indefinida, vamos a decir, si la vamos a definir, ¿sí?, que es una familia de funciones, ¿sí? Y esa familia de funciones, podemos decir que es este conjunto que está acá, ¿sí?, este conjunto, ven que tienen las llaves de conjunto, en donde me está diciendo que es el conjunto formada por las funciones más las constantes, donde esa constante es un valor que pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, ¿cómo la escribimos ahora? Para ponerle bien el igual en las expresiones, vamos a tomar una de las primitivas, pero después le vamos a sumar la constante, ¿sí? Sí o sí, para yo poder poner este símbolo de igual, tiene que estar la constante de integración. Ya sea que la llamen K, C mayúscula, ¿sí?, ponerle algún nombre, pero es la constante de integración, ¿sí? Y esto es cierto si, volvemos a decir lo que dijimos ya antes, la derivada de la f grande o la f mayúscula es la f minúscula, ¿sí? Y esto se tiene que cumplir para todos los valores que pertenecen a ese intervalo abierto, ¿sí? ¿Se entendió a qué es igual entonces la integral indefinida? Estas a veces son preguntas de final. La integral indefinida es la familia de funciones primitivas que se escriben de esta manera, con la constante perteneciente a los reales, y de tal forma que sucede esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No hay consulta, Fabi. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponernos a integrar, a hacer cálculos, ¿sí? Y lo que es la integración es el proceso, en definitiva, de poder hallar las primitivas de una función, ¿sí? Y ahí vamos a ver después distintos métodos de integración, ¿sí?, para poder integrarlas. Yo acá paso rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, no, vamos bien. Hay algunas, No, se vamos los voy a bien. ayudar acá, a ir razonando esto. Pasa cuando tenemos esta integral indefinida, si yo tengo la integral, ven que tenemos la integral acá adentro, y a esto lo estoy derivando, ¿qué le hice a la función? ¿Qué dijimos que era la integración y la derivación? Operaciones, ¿cómo eran esas operaciones? La integración y la derivación. Inversas. Inversas entre sí. Entonces, si yo por un lado estoy integrando, acá hago esta integral, y después esa integral la estoy derivando, es como que a la función no le hice nada. ¿Se dan cuenta? Esto también, nos quedan 10 minutitos, después volvemos a entrar. Sí. Esto también uno lo puede expresar de esta manera, ¿sí? ¿De qué otra manera anotábamos la derivada? En lugar de ponerle comillitas, ¿cómo anotábamos la derivada respecto de x de algo? Derivada de y sobre x, sobre Claro. dx. Entonces, perfecto, de y sobre dx, que era la notación de Leibniz, ¿no? Y esto, si y es una función que depende de x, también lo podemos ver de esta manera, ¿no? Así respecto de x, o a veces lo van a ver como diferencial de la función respecto de x, ¿sí? Quiere decir que uno lo que hace es poner acá adentro, ¿qué es lo que estoy derivando? ¿Está bien? Entonces, en este caso, esto por ahí lo pueden llegar a ver escrito también, la derivada de la integral de f de x diferencial de x, estoy derivando esto respecto de x, ¿sí? Sería equivalente, ¿se dan cuenta? Esto sería equivalente con esto. Y esto es igual a la función, no le hice nada a la función. Ven que parece más rebuscada, ¿no? ¿Qué les parece? La notación que yo acabo de escribir en rojo parece más rebuscada, pero en realidad tienen que acostumbrarse a leerlo esto. Me está indicando lo mismo, que estoy derivando la expresión que quedó acá adentro respecto de la variable x, ¿sí? Bueno, acá está demostrado, nada más, si uno reemplaza, ¿sí? Si uno reemplaza, vamos por partes, más allá de entenderlo, acá lo entendimos como los procesos inversos. Si yo lo quiero justificar, bueno, por definición sabemos que todo esto que está acá adentro es la familia de funciones primitivas. Si a esto lo derivamos, al derivar la constante me está dando esto, y ahí llegamos a la función f de x, ¿sí? Esta es la forma de demostrar que eso es cierto. Otro tema, acá me está hablando de otro concepto, que es la diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración solo, ¿ven? Y a ver, ¿esto cómo lo demostraríamos? ¿Cómo demostrarían que eso es cierto? ¿Qué podríamos hacer?
Digamos, yo parto otra vez de lo mismo, ¿no? De que tengo este concepto. Ese concepto de integral, vuelvo a ponerlo acá. La integral, le voy a usar otro color para que no quede tan rojo. Nos estamos basando de esto, tanto acá, y acá les sugiero también acá mismo. Me estoy basando de la definición de integral indefinida, que es la familia de funciones primitivas más la constante, nosotros acostumbramos a poner así, podemos ponerle C minúscula, si no, o K, más la constante de integración, ¿sí? Entonces, en lugar de poner acá Profe, adentro, sí, ¿eso está derivado? no, todavía no derivé, me está diciendo que encuentre el diferencial. Diferencial. Ah, porque aparecía ahí arriba justamente la derivada y lo estaba anotando por eso. Está bien. Fíjate que otra cosa que nos tenemos que acordar para demostrar esto es a qué es igual el diferencial de una función. ¿A qué era igual el diferencial de una función en general? Que están acostumbrados a verlo así, pero estamos hablando del diferencial de una función. ¿A qué era igual? Y la I con el palito. ¿A qué era igual? Al producto, No, a ver, cuidado. La I con el palito, palito. a ver, acá. Está perfecto que se expresen también, no importa, no, no me estoy burlando. A ver, tenemos esto. Si vos derivás, tenés la I derivada, ¿sí? Aparte es difícil, ¿no? Acá que yo no los estoy viendo, pueden hablar también o escribir si quieren. Si vos estás derivando esa expresión, esto es equivalente a poner derivada de I respecto de X, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Digamos, la I derivada, si yo parto de esta función y lo que hago es derivarla, la puedo expresar de esta manera, ¿sí? Pero yo acá les estoy preguntando el diferencial, no la derivada. Y el diferencial, por definición, ¿a qué era igual? A la derivada de la función por delta x, ¿no era? Eso, la Exacto. derivada de la función o el diferencial de I era la producto. derivada de la función por el incremento Momento. arbitrario de la variable independiente, que después decíamos que esto coincidía con el diferencial de X, entonces la escribíamos de esta manera. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan ahora? ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como diferencial de una función. Entonces, a lo que diferencial de una función es el producto de la derivada de la función A ver, Fabi, por ¿lo el podés? diferencial de X. Ahí ¿Sí? Hay pidieron una pregunta. Sí, que lo vuelvo para la repitieras. derecha. ¿Lo podés Sí. repetir, profe? Esto justo me prendió algo en el chat. Me callé porque ahí está. Bien. Esto es recordar. Un cartelito. Tenemos que tener un post-it acá. Recordar lo que es el diferencial de una función. ¿Sí? Era el producto de la derivada de la función por un incremento arbitrario de la variable independiente, que después habíamos demostrado que el delta x era coincidente con el diferencial de x. Entonces lo escribíamos de esta manera, ¿sí? Entonces llegábamos a esta expresión, que el diferencial de una función de f o de y es el producto de la derivada de la función por el diferencial de x. ¿Se entiende ahora? ¿Se entendió? A ver, Ramiro. Sí, ahí dice que sí, Fabi. Bueno, entonces yo, por un lado, voy a reemplazar, para poder demostrar esto, quería por lo menos hacerle, sobre todo para los del profesor de matemática, para no avanzar tanto en la práctica y darles alguna mínima demostración de algunas cosas, Estela, por eso veía los Sí, está tiempos, si no lo perfecto. pasaba por, Sí, ¿no? si no lo iba a pasar por alto, pero así lo vamos viendo. Fíjense que acá esto que yo marqué en amarillo, ¿sí? Lo puedo escribir, en lugar de poner todo esto, que está acá es esto, ¿no? Lo que marqué en amarillo, la integral indefinida, puedo escribir a lo que es igual esa integral indefinida. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces yo voy a escribir esto, para poder demostrarlo, voy a escribir el diferencial de lo que me estaban pidiendo, lo que estaba en amarillo, f de x más la constante de integración. Y voy a empezar a desarrollar, ¿sí? ¿A qué es igual entonces el diferencial de una función, dijimos? Yo quiero encontrar el diferencial de esta expresión que está acá adentro, ¿sí? ¿Y qué dijimos? ¿A qué era igual el diferencial?
¿Qué dijimos recién que era igual? A la derivada de la función por el diferencial de x. ¿Y quién es la función que tengo que derivar ahora? Esta, que está acá adentro, ¿sí? Entonces es la derivada de la función, que sería toda. ¿Se están dando cuenta que estoy haciendo eso? Esta parte estoy haciendo, ¿sí? Ahora no sería una f minúscula. Esto es una forma general. Cuidado, no estoy hablando de esta misma f, ¿eh? Estoy hablando de una, si quieren le ponemos otro nombre, pero sería la derivada de esta función, que es f grande de x más la constante, por el diferencial de x. Pero aquí era igual la derivada, esta derivada, a ver, voy a marcarla otra vez que quedaron un montón de líneas. Esta derivada, ahora si yo lo resuelvo, ¿a qué es igual? A f ¿Cómo de me x, queda? A f de x, ¿qué f de x? ¿Mayúscula o minúscula? minúscula. Minúscula, es igual a f de x, porque la derivada es la definición, ¿sí? ¿Cómo la definimos? Entonces me queda todo ese f de x por el diferencial de x. Ven que llegamos, acá uno después pone cómo queríamos demostrar, ¿no? Llegamos al resultado que está acá. ¿Se dan cuenta la forma de, yo me voy conociendo, cosas conocidas, digamos? Primero considero esto, a que era igual la integral indefinida, y después recuerdo el concepto de diferencial, ¿sí? Entonces ahí yo lo voy a borrar de acá para que nos quede más limpio, porque yo allá lo estoy recordando, para que no piensen que es la misma función la que estoy usando. Utilizo el concepto, ¿sí? Que es derivar la función por el diferencial de x, para poder hallar y poder demostrar eso. ¿Sí? Quería mostrárselos, porque me parece, yo no sé si los borré, pero me parece no están del todo demostradas estas cosas en los apuntes teóricos. Bueno, y quería por ahí que vieran la forma, que no son tan complicadas, pero bueno, de paso vamos entendiendo el concepto, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, Fabi. Bien. Y después, que si lo que yo estoy haciendo, esto se los dejo a ustedes como tarea para demostrar, tarea para que ustedes hagan la demostración de que esto es igual a esto, ¿sí? De la misma forma, ahora tienen la integral del diferencial. Esto que está acá es el diferencial de esa función. Entonces primero tienen que hallar este diferencial y después integrar, ¿sí? A ver cómo llegan a ese resultado. ¿Sí? Que si yo tengo la integral de un diferencial, es la familia de todas las primitivas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algunas integrales inmediatas, que estas las vamos pensando, ¿sí?